Buenos días, especialistas y al público espectador. El día de hoy nos acompañan la señorita Mónica Pacheco, licenciada en Economía. Buenos días. El señor Paz Yamil, posgrado en Estadística. Buenos días. El doctorado en Psicología, Romero Cabello. Buenos días. El periodista Vargas Alexis. Buenos días. El especialista en Ciencias Sociales, Rojas Alessandro. Buenos días. El especialista en Política, David Reyes. ¿Qué tal? Buenos días. Y el señor Sánchez Pérez, sociólogo. Buenos días. El día de hoy hablaremos de la desigualdad en México y en el mundo. Y la desigualdad es la acción de dar un trato diferente a las personas entre las que existen desigualdades sociales. Se le llama discriminación. La discriminación puede ser positiva o negativa, según vaya en beneficio o perjuicio de un determinado grupo. Las desigualdades de ingresos evocan las disparidades de renta entre individuos en diferentes naciones del globo. ¿Alguien quiere dar alguna opinión? Sí, señorita. Bueno, quiero empezar en el aspecto económico porque la falta de oportunidades de trabajo generan en México una gran desigualdad de clases sociales. En este caso podríamos decir los ricos y pobres. Bueno, según la Oxfam, México es la economía número 14 en cuanto a tamaño, pero 45 millones de mexicanos viven en la pobreza total. Bueno, en palabras de Gerardo Esquivel, un economista por la UNAM y el Colegio de México, indicó que México está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Gracias, señorita Pacheco. Señor Yamil. Bueno, pese a que existen pocas bases de información para contrastar la desigualdad social en México, hay datos, o mi opinión acerca de lo que comentaba Mónica, que el 1% de la población recibe 21% de ingresos de todo el país, comparado con 23 países. México muestra el mayor nivel de concentración de ingreso. Esto quiere decir que se está capitalizando el dinero en una cierta parte y se está descuidando a la zona rural, a los de los lados. Solamente en el centro se concentra el capital y se está descuidando a la clase. Muchas gracias, señor Yamil. Señor David Reyes. Gracias. Retomando ambos temas que hablaron mis compañeros de mesa, México es uno de los países más desiguales de América Latina, eso lo tenemos muy claro, y principalmente en cuanto a gobierno. Y recientemente la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, asegura que México sigue estancada la pobreza y la desigualdad en su máximo esplendor. Gracias, señor David. Señor Rojas. Tomando ejemplo lo que dice de que México es uno de los países con más pobreza, me gustaría resaltar un dato que tengo relacionado a de que se está dando mayor prioridad a la gente que tiene mayor dinero. Por ejemplo, el ingreso de un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial, donde solo entra gente que tiene mucho dinero, puede llegar a los 450,000 pesos, frente a un trabajador que percibe el salario mínimo de menos de 2,000 pesos al mes, hablando de una persona de clase media. Y la diferencia entre 450,000 pesos y 2,000 pesos es una diferencia abismal. Me parece algo ridículo y pienso que esto es la principal causa de la desigualdad, ya que una persona con 2,000 pesos al mes no puede salir adelante. Gracias, señor Rojas. Señor Vargas. Sí. Bueno, si bien la pobreza es uno de los mayores exponentes de la desigualdad, la pobreza a su vez causa una falta de educación en las personas, porque no todas las personas tienen los recursos para acceder a la educación. Esto está generando discriminación, delincuencia, de tipos de racismo, tipos de clasismo. Entonces, una parte importante para erradicar la desigualdad es empezar desde la casa, con valores, con educación en general. Gracias, señor Vargas. Señor Romero. Gracias. Algo que no estoy de acuerdo con el compañero es que no solamente se presenta a alguien que no tenga educación, sino también dentro de una aura se presenta el acoso que se llama escolar. Esto va desde que no tienen dinero y solamente están ahí porque sus padres hacen el mayor esfuerzo de darles una educación y otros se burlan de ellos porque no tienen las mismas capacidades o el dinero en este caso. Además de que se pueden dañar psicológicamente porque
les dicen pobres, o además si son de una comprensión robusta, esta persona va a terminar muy mal. Gracias, señor Romero. Señor Sánchez. Bueno, incluyendo también lo que decía el compañero Vargas y Romero Cabello sobre la educación, también en el tema de bullying entra mucho la comunidad LGBT, ya que debido a los acosos y discriminación son más propensos a no terminar su carrera o abandonar totalmente los estudios, tomando las cifras de Compara Carreras del 2016. Gracias, señor Sánchez. El periodista Vargas. Sí, bueno, tomando el tema de la discriminación LGBT, en México tenemos una educación o una sociedad que es bastante conservadora. Entonces yo veo muy difícil que las personas aprendan a tratar bien a personas que son diferentes que de sí mismas. Entonces yo creo que ese es un tema que se tiene que tratar a nivel nacional porque está muy serio el caso de discriminación a LGBT. Gracias, señor Vargas. Señor Rojas. Más allá de discriminación a LGBT, discriminación en general, el señor Romero recalcó daño psicológico. El daño psicológico es verdaderamente un tema que nos asusta. ¿Por qué? Porque una persona que es robusta, una persona que es LGBT, una persona, ahí yo me gustaría incluir el tema, una persona indígena, muchas veces cuando sufre daño psicológico no puede salir adelante. ¿Por qué? Porque no tiene las mismas capacidades que la demás gente y eso lo hace sentirse mal. Y el sentirse mal hace que no pueda progresar. Yo pienso que, como dice el compañero Vargas, es un tema muy serio. Tenemos que encontrar una forma de erradicar esa discriminación, esa desigualdad. ¿Okay? Gracias, señor Rojas. Señor David. Bueno, pero como lo retoma mi compañero Alessandro, el señor Rojas, el gobierno se ha encargado de dar reformas y dar apoyos más que nada, tanto a los, como él lo mencionó, indígenas de bajos recursos, a poner escuelas en zonas marginadas, en cierto punto, por así decirlo. En cuanto a los apoyos, por decir en medio superior, que hacen becas, más allá de la discriminación, se hacen instituciones para apoyar a que no haya discriminación. Pero esta parte la impulsa el gobierno también. Gracias, señor Reyes. Señor Romero. Claro, pero como lo dice él, sí hay una ley donde para que no haya ya bullying, por así decirlo, como dijo el compañero Sánchez. Pero esto no se puede llevar a cabo porque México, además, no hace representar sus leyes. Por eso es que hay mucha desigualdad, porque no hace algo para que ya no haya esto. Gracias, señor Romero. Señor Sánchez. Bueno, incluyendo también todos los temas que son de discriminación, podemos poner también que México es un país demasiado machista, en el ámbito de que a personas como lo son los indígenas que comentaba el compañero Rojas, personas LGBT, incluso también las mujeres sufren demasiada discriminación por parte de la propia familia por el simple hecho de que los, por decirlo, hombres de familia creen que son inferiores por la educación de mucho tiempo atrás. Sí, gracias. Habiendo discriminación y desigualdad dentro de la casa también, entonces, ¿alguna opinión, señor Vargas? Sí, bueno, desgraciadamente no todas las personas tenemos acceso a los mismos recursos como medios de comunicación. A mí me parece que LGBT es un tema nuevo, o sea, relativamente nuevo, pero es muy polémico e importante. Entonces, yo creo que hay que buscar alguna manera para que esa información le llegue a personas que no están con los recursos, que no cuentan con los medios de comunicación, como podrían ser, por ejemplo, gente con extrema pobreza que no tiene acceso a televisión, no tiene acceso a internet o a periódicos, o a indígenas que no tienen ningún tipo de recursos. Gracias, señor Vargas. Señor Rojas, ¿quiere decir algo? Ok, para eliminar esa desigualdad, tanto en la comunidad LGBT, tanto en la comunidad pobre, en la que tiene escasos recursos,
Me parece resaltar algo que dijo el compañero Romero, hacer representar las leyes. Si hacemos representar las leyes, prácticamente vamos a encontrar una solución. Y más importante lo que dice el compañero Vargas, divulgar la información. Pero ahí me gustaría agregar algo, no solo con telecomunicaciones, sino que el gobierno en sí se dé la importancia de divulgar esta información, ya sea con voceros, ya sea con folletos, y así ir eliminando poco a poco la discriminación en México. Gracias, señor Rojas. Señor Yamil. Yo considero que no solo es enfocarla o decirla, sino hacer algo por ella, ya que la educación pública carece de muchos recursos. El 48% de las escuelas públicas carecen de accesos de drenaje, 31% carecen de acceso de agua potable, 12.8% no cuentan con baños sanitarios y 11.2% no tienen acceso a energía. Y eso sería mi comentario. Gracias, señor Yamil. Señorita Pacheco. Bueno, pero más que nada erradicar la desigualdad, o bueno, que te enseñen la desigualdad desde el seno de tu familia, porque muchas veces es ahí a donde se aprende. Gracias, señorita Pacheco. ¿Alguna otra opinión? Sí, señor Romero Cabello. Claro, quería retomar lo que él dijo, de que las escuelas hay el abuso escolar, pero quieren impartir leyes, pero también no solamente es porque no estén comunicados, como lo han dicho, porque no tengan. A veces sí están comunicados, pero por miedo no dicen, y por eso es que no se llega a un acuerdo de que ya no digan. Gracias, señor Romero. Señor David. Retomando el tema que tú nos dices, nos hablas, ante eso sí, se puede que hay una queja ante el gobierno, que como mencioné anteriormente, nuestro gobierno, principalmente el gobierno mexicano, es muy desigual, tanto en cuanto a que hay corrupción, en cuanto a que los oficiales, sí, te puedes quejar, puedes hacer alguna demanda, alguna denuncia, pero nunca terminan de llegar a una conclusión en cuanto a un dictamen, o sea, nunca determinan, o sea, nunca dan un castigo o algún... Gracias, señor Reyes. ¿Alguna otra opinión? Bueno, pasaremos a las preguntas del público, por si algún público se quedó con dudas. Sí, señorita Laisha. Tengo una duda hacia el señor Sánchez. Usted dijo que México es machista, ¿ok? Entonces, yo creo que actualmente no solo es machista, sino que también las mujeres, por tener ya sea bonito físico o por ser simplemente mujeres, consiguen mejor empleo, a veces que los hombres. Entonces, no creo que solamente sea machista. Gracias, señorita. ¿Una respuesta? Básicamente, los hombres, bueno, tiene razón en el punto en el que las mujeres por su físico llegan a tener un buen trabajo, pero según varias estadísticas, una mujer puede trabajar el mismo horario y hacer básicamente el mismo empleo, pero le van a seguir pagando menos. Igual en una casa, el padre, por ser, por decirlo, el protector, siempre va a tener la última palabra y por ende también va a decidir qué se hace y qué no se hace dentro de una casa. Gracias, señor Sánchez. ¿Quedó claro? ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor Diego. Mi pregunta va dirigida hacia la señorita Mónica y es sobre que a pesar de que los países ricos donan a los países pobres alrededor de 130,000 millones de dólares al año, mi pregunta es, ¿por qué sigue habiendo una desigualdad social a pesar de que se done tal dinero? Yo más que nada pienso que es porque el gobierno implementa cosas que no se utilizan. Básicamente hay mucha corrupción en México y en todos los países en general. Yo pienso que es por eso. Gracias. Señor Uriel. Yo tengo una pregunta, es en general a quien me la pueda contestar, es ¿por qué la desigualdad social ha aumentado en lugar de disminuir? ¿Ustedes creen que los ámbitos actuales repercuten en esto o solo es algo que se ha ido trabajando desde generaciones pasadas y se siente potencializada actualmente? ¿Alguien la puede contestar?
Sí, señor Vargas. Sí, bueno, yo opino que este problema se presenta porque las autoridades o los gobiernos no hacen nada al respecto para erradicar la desigualdad. Entonces, es un problema serio que, como todo, va evolucionando, entonces nunca va a disminuir hasta que se haga algo al respecto y no se está haciendo nada al respecto. O sea, solo pasa. Gracias, señor Vargas. ¿Alguna otra pregunta? Señor Quintana. Para el señor Vargas, le quiero hacer otra pregunta. Que hace rato hiciste una información sobre hacer llegar dichas opciones a las comunidades pobres. ¿Cómo podría hacer llegar esa información a dichas comunidades? ¿Usted? Sí. Bueno, al menos lo que yo pienso que se podría hacer para hacer llegar la información a todas las comunidades es con ayuda del gobierno y de nuevo con las autoridades, haciendo campañas, haciendo giras donde den información a pueblos o donde den información a comunidades que están sin recursos, porque va a ser muy difícil que estos por sí solos vayan a buscar la información. Gracias, señor Vargas. Señorita Sheila. En un momento mencionaron que la discriminación, que existían dos tipos de discriminación, que era positiva y negativa. ¿Me podría explicar sobre el tema, por favor? ¿Alguien la puede contestar? Los tipos de discriminación. Bueno, es que nosotros no este tema no Bueno, me gustaría ayudar a resolver su duda, ya que nosotros no especificamos de discriminación buena o mala. Ok, pero me imagino que su idea gira en torno a la discriminación que se ejerce a la clase alta y a la clase baja. No sé si está en lo correcto, señorita Sheila. Señor Vargas. Sí, bueno, yo quiero agregar algo a lo que menciona. Yo creo que más que discriminación buena, se refiere a la idea que tenemos, al menos la comunidad de mexicanos, de que es mejor ser una persona exclusiva, ¿no? Por ejemplo, yo voy a tales lugares, yo hago estas cosas y tú no. Yo creo que eso es a lo que se refiere la discriminación positiva, pero igual es un problema, no está bien. Gracias. ¿Alguna otra duda? Señor Hernández. Yo tenía una duda. El señor Rojas mencionó que la cantidad de 2,000 pesos al mes era muy poco. ¿Cuánto supone una cantidad estable? Ok, respondo a tu duda. Me parece que una cantidad considerable para que alguien pueda vivir día a día, mínimo, estamos hablando de lo mínimo, 15,000 pesos. Mi mínimo. ¿Por qué? Porque, bueno, es que también no sé a qué te pudiera referir. Yo me refería a la sociedad media, pero dentro de la sociedad media existen los que son padres de familia, existen los que viven solos, existen los que mantienen a una sola persona, existen los que mantienen a muchas personas y sinceramente pienso que 15,000 sería lo adecuado. No sé si te contesté. Gracias, señor Rojas. ¿Contestó su duda? Sí. Señorita Ana Paula. Mi pregunta es para el señor Rojas. Hace rato hablando sobre el bullying y esas cosas, usted mencionó que indígenas, gente esbelta y la comunidad LGB no tienen las mismas capacidades y eso los puede llegar a hacer sentir mal. ¿A qué se refería con esto? No, nunca dije que no tenían las mismas capacidades. ¿Por qué? Porque yo estoy en contra de la discriminación. Sinceramente usted escuchó mal y yo estoy diciendo que son distintas en relación a cómo la demás gente la ve. Muchas gracias, señor Rojas. Okay. Señor David. Bueno, esto es una pregunta en general y bueno, a quien me la pueda responder, ¿creen que el sistema capitalista de hoy en día aplicado en la mayoría de los países del mundo tiene algo que ver con la desigualdad social? ¿Y por qué? ¿Va dirigida a tu pregunta? No, ¿Alguien la puede responder? Sí, bueno, el modelo capitalista es un modelo de globalización que está afectando a todo el mundo. Sobre todo está afectando a los países como nosotros en desarrollo,
porque no nos estamos industrializando. A pesar de tener los recursos y los energéticos, no tenemos la tecnología para aplicarla, para poder desarrollarnos. Así que sí afecta a la desigualdad. Gracias. Creo que esto sería todo. Vamos a dar la conclusión del tema. Podría concluir el tema que la desigualdad entra en los ámbitos social, económico y político. Socialmente en la educación, como lo mencionan mis compañeros de mesa, el trabajo, el empleo que va relacionado con lo económico y lo político, la sexualidad que va relacionado con lo social, con la comunidad LGBT, la sexualidad en los sueldos, porque también no se le paga lo mismo a una mujer que a un hombre, como lo mencionaba mi compañero, y todo eso genera pobreza. Creo que en eso podríamos concluir. ¿Alguien tiene alguna otra para concluir? Simplemente el pensar, como ya lo dijimos todos y cada uno en esta mesa, el pensar combatir haciendo valer las leyes. Simplemente eso. Bueno, gracias, eso sería todo. Gracias a los especialistas y al público por prestar atención a la mesa. Sí, gracias.